Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos, estamos aquí en Maranata. Hoy es día 4 de septiembre del 2022. Estamos aquí para hablar de, de un tema que puso el Señor en su siervo, que hablásemos de Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. La promesa que había hecho el Señor en Isaías, que Él iba a caminar entre nosotros, lo hizo, nunca deja nada sin cumplir. Cuando caminó en el cuerpo de su Hijo, de Jesús, Jesús hombre. Recordemos la dualidad de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y ahí caminó, por eso cuando dice el Padre y yo, somos uno. Amén. Solamente hay un Dios, se llama Jesús. Emanuel es la promesa de Dios, la promesa que Él hizo de estar siempre junto a nosotros, en nosotros, la cumplió primero junto a nosotros cuando bajó en Cristo y después dijo, en Hechos 1.8 dice claramente la palabra, ponte, Hechos 1.8, la palabra dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa se ha cumplido, pero empezó con un puñado de hombres escogidos entre muchos, porque había muchos, pero Él escogió 12 y ellos fueron los que llevaron a cabo la obra de Dios en su inicio, cuando Él subió a la gloria. Recordemos que el Señor es un Dios de orden y todo lo que Él dice es que Él quiere ordenar lo que está desordenado. Lógicamente no se desordena solo por los hombres, sino que hay un ser inmundo, un ser malvado que trastoca todo lo que hace Dios, provoca cambios en los hombres a través de promesas no cumplidas, a través de sus ídolos, a través de sus sacerdotes o demonios disfrazados de hombres disfrazados de demonios y usan eso para desordenar a todo lo que hizo Dios, que es perfecto. Todo lo hizo Dios perfecto. Vamos a Génesis 1 y verán de lo que estoy hablando. En Génesis 1 dice, 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sabemos que las tinieblas es donde habita el demonio. Cuando estuvo la rebelión en el cielo, el Señor lanzó a la tierra a Satanás y sus demonios. Todo el grupo que lo seguía a él, eran muchos ángeles malvados, y los arrojó a la faz de la tierra. Pero si lo hizo perfecto el Señor cuando la formó la primera vez, cuando lanzó al demonio, ahí todo se desordenó, y donde anda el demonio hay puro desorden. Ustedes van a ver que la anarquía o el desorden, la falta de orden, anarquía es privativa sin orden, anarquía. Y si la tierra estaba desordenada y vacía porque había anarquía, ¿quién la provoca? Pues el demonio el Satanás y sus demonios. Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor, al entrar ahí, hizo todos los cambios que tenía que hacer para empezar esa, esa gran obra que tiene todavía en proceso, que es
toda una prueba para su creación máxima, que somos los seres humanos, y que nos está probando cada día a ver quién de nosotros se va con él. Esa prueba no se acaba nunca hasta que terminamos nuestro tiempo en la tierra. Terminamos y nos vamos a dormir y vamos a esperar la llegada del Señor, y cuando Él llegue, dice, los muertos en Cristo son los primeros que van a levantar el Señor, y los ángeles los van a llevar a su presencia. Amén. Digan amén, hermanos, amén, gloria a Dios. Dice, el desorden Dios lo ordena, y él trata de que cuando ya está él está por usar a una persona, sea quien sea, no importa cuál sea su nivel cultural, sociopolítico, lo que usted quiera y mande, cómo vive esa persona, es capaz de cambiarle su vida entera por el amor que despierta el Señor cuando nos toma en sus benditas manos. Y la vida del hombre es lo que tiene que cambiar para que realmente seamos útiles a su bendita obra. Recordamos a muchos aquí, por ejemplo, tenemos referencias de Dios en la vida de Moisés. Moisés estaba predestinado a ser el líder que iba a sacar de Egipto al pueblo judío, al pueblo israelí, los hijos de Israel, Jacob, y lo sacó de ahí a través de un líder. Pero ese líder, desde que antes de la fundación del mundo, ya estaba escogido. Como todos y cada uno de nosotros, los líderes, estamos en las iglesias cristianas, somos escogidos por nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Y el Moisés quiere decir que salido de las aguas, porque de ahí de las aguas lo saqué, dice el Señor. Él lo sacó de las aguas. Recordemos cómo él nació, y había una persecución para ahí en Egipto, y estaban matando a los niños, y él su mamá lo puso en un cesto y lo puso en el río, pero el plan ya estaba hecho por la madre, y mandó a su hermana María, que era más grande que él, lógicamente, y lo dejó en el río, y del río fue a dar directamente a donde estaba en el río una hija del faraón, la hija del faraón. Y la mujer, pues al ver un niño hermoso, porque era hermoso ese niñito, ahí lo dice la palabra, lo crió fue como un príncipe. ¿Y qué va a pensar que un príncipe que estuvo durante 40 años completitos en ese ambiente de lujos, un ambiente de aprendizaje, de todo un lenguaje, toda una forma de ser de la alta jerarquía egipcia? Él ahí se formó como un príncipe, igual que el otro, que los reyes que ahí salían, porque el príncipe se convertía en rey después de un tiempo. Los famosos faraones, ¿no? Entonces, el Señor lo mandó a Egipto, prácticamente para eso, él no, claro, no sabía nada, pero el Señor ya lo tenía designado para ese puesto, y ahí estuvo 40 años, y después de ahí, él sabía siempre, porque la mamá nunca se despegó de él, siempre, como ella amamantaba, se le llevaron a que lo amamantara la misma mamá. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero sí, bueno, todo está pensado por Dios. Y después de ahí ya creció el muchacho, pues siempre supo que era judío, y una vez vio, cuando ya iba a terminarse su tiempo en Egipto, él vio que estaban maltratando un soldado a un egipcio, a un israelí, y lo mató y lo enterró entre la arena. Y
se escapó de ahí porque tenía temor de que lo fueran a matar, y se fue atravesando el desierto y llegó al, al otro lado del desierto, donde estaba su futuro. 40 años estuvo trabajando como ovejero, como pastorcito. Ahí encontró una mujer que se llamaba Séfora, que fue la madre de sus hijos. Y 40 años, fíjese el contraste tan increíble, ¿no? De estar en un castillo de los era uno de los, en ese momento Egipto era una de las potencias, o la máxima potencia de ese lugar, una potencia más que nada militar, ¿no? Y, y luego pasa de ahí a donde atraviesa el desierto y llega a una tribu que no era, lógicamente no era de israelí, pero seguían al Señor también. Y el dueño de todas las ovejas, todo eso era Yetro, era su suegro, y ahí conoció a Séfora. Y Séfora, pues lógicamente lo veía como un hombre trabajador, y él se adaptó ahí, porque el Señor sabía quién era él, o sea, lo conocía él, qué clase de persona era un hombre muy, muy amable, muy humilde, pero todo tiene un propósito de Dios. ¿Por qué sacarlo de un palacio y meterlo a un trabajo de pastor, que es un trabajo muy humilde? Porque sabía que eso le iba a servir a él. Cuando se cumplen 40 años de más de estar entre las ovejas, ya lo llama Dios para que vaya él a liberar al pueblo judío. Y lo hace este hombre. No le agradaba la idea, pero pues Dios sabía que iba a hacer lo que le decía a él. Decía que él no podía hacerlo porque no podía hablar, que era tartamudo. Y le dijo, te voy a poner a tu hermano para que tú le digas lo que debe de hacer y que hable él. Y es como viene la Biblia. Y lo hicieron. Y ahí es un ejemplo. El otro ejemplo. Dios llama también a Noé. Y le dice a Noé, haz una arca. Y le dice, tú haz una arca, pero Señor, pues aquí estamos en la montaña, pues es un lugar alto. Tú haz una arca en este lugar. Y tardó más de 100 años en hacer la arca. Imaginen lo que vivió Noé, ¿no? Vivió muchos años, muchísimos años. Hizo el arca, y también era otro hombre que seguía al Señor, lo amaba al Señor Dios, Jehová en ese tiempo, era el nombre con el que se representaba el Señor. Y hizo el arca, dice. Entonces, ese fue, esa fue la idea, ¿no? Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios Noé, salvado por las aguas. Noé, el padre de Jafet, Canaán y Sem. Entonces todos ellos y sus esposas, eran 8 personas las que se salvaron, 8, y, y todos los demás se burlaban de él y les decía que cambiaran su forma de ser. El pueblo estaba muy mal, su pueblo del Señor
siempre en pecado y todo lo tomaban a broma y se burlaban de él porque cómo hacer una arca en una parte alta, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo va a navegar esa arca si está en lo seco, ¿no? Y resulta que sí hay pruebas fehacientes de que el arca sí existió, que incluso hay está cerca de Turquía, en una montaña de Turquía, ahí está, han encontrado el arca, dicen ellos que ya petrificada, o sea, con el tiempo todo se va poniendo, se petrifica lo que es, biológicamente hecho, la madera se petrificó y está en un lugar de Turquía. De ahí nos vamos a Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y de ahí vinieron todas las demás tribus, ¿no? O sea, volvió a acabarse la humanidad y empezó de nuevo de Jafet, Sem y Cam. Empezó las nuevas generaciones a través de sus 3 hijos. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos dicho. El cuarto, Dios quiere habitar en ti. Les conviene que yo me vaya, le dice el Señor. Les conviene que yo me vaya. Es lo que les dice el Señor. Hechos 13:46 dice, ya estamos en cómo el Señor tenía sus planes, volvió a florecer la humanidad a través de los hijos de Noé, por eso luego le dicen Padre Noé, ¿no? Padre Noé, ¿por qué? Porque pues, fue el que empezó de nuevo otra vez la vida a través de sus hijos. De ahí en Hechos 13:46 se ve claramente que el Señor, como Él le habló a Pablo, aquí no habla de Pablo tal como empezó, ¿no? Sino que la historia de Pablo es muy pues, a grandes rasgos, muy difícil de hablar de toda la vida de Pablo, pero debemos de entender que él era un perseguidor de la iglesia, pero él lo hacía porque consideraba, él y su secta, los fariseos, que los cristianos era una secta peligrosa para el judaísmo, se los consideraban unos enemigos, una secta judía, pero enemiga del pensamiento de, de Moisés, que era el Pentateuco, y, y él incluso pues, perseguía a los cristianos, pero el Señor sabía que él le podría servir para su obra porque conocía que él amaba a Dios. ¿Estaba equivocado? Sí, pero él le mostró el camino a través desde que lo tiró del caballo, cuando iba rumbo a, a este a la persecución de los demás judíos. Y dice claramente ya cuando aquí habla de cómo él, junto con Bernabé, que era uno de los apóstoles nuevos, él iba con Pablo y dice, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con mucho amor al Señor, con mucho ímpetu, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ya está hablando como judíos y les dice claramente, ustedes no creen, no quieren seguir, la están desechando la palabra de Dios. Y al ver tanto rechazo de los judíos, el Señor los mandó a los gentiles.
Entonces todo lo que está en la Biblia aparece antes de que cuando sucede es porque ya pasó todo lo que decía el Señor. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque así el ministerio de Jesucristo. Él venía nada más a los judíos y lo repetía él claramente, que la promesa era para el pueblo de Dios, no para los perrillos, así le decía a los demás. Y ni modo, pues así le decía el Señor Jesús. Más puesto que la desecháis, o sea, se dieron cuenta que la desechaban, no querían seguir a Cristo, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, eso era la función que Dios le estaba poniendo a este Pablo, y en compañía de Bernabé, pues fueron al primer viaje para fundar iglesias. En Romanos 1:16, este versículo es muy bonito porque dice claramente que cómo debemos de tomar el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. O sea, ya en este título de Romanos 1:16 dice claramente que como ministros del Señor debemos de hablar con denuedo, con mucho ímpetu, con todo nuestro amor al Señor, para que entienda que es la única forma que uno puede ser feliz y salvo cuando uno sigue el Evangelio como lo dice el Señor. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí dice clarito todo, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, no le quitan el puesto de que tiene designado Dios para ellos. Y dice claramente, al judío primeramente y también al griego ya, porque él necesitaba, el Señor, que entendieran que era para ellos primordialmente la promesa, pero si no querían, pues empezó a irse hacia los gentiles, y entre ellos estaban los griegos. En 1 Corintios 19:20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo dice claramente que él les hablaba y les hablaba para ganárselos para Dios. Y en Gálatas 2:7-10 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio de los gentiles, porque los judíos son circuncisos y esos son incircuncisos. Ya supieron ellos que en Gálatas, antes por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro estaba designado para ser el apóstol de la circuncisión con los judíos. El 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios. Es la forma en que el Señor siempre se encuentra, porque ya no tiene cuerpo de hombre, es un Espíritu Santo como siempre lo ha sido. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí le dividieron el trabajo. Ustedes van para los incircuncisos y nosotros, Jacobo, Cefas es Pedro y Juan, se iban a quedar con los de la circuncisión. O sea, ¿con quién? Con los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, fíjese,
¿Quién siempre ha pensado en los pobres? Nuestro Señor Jesús. Siempre. Desde que empezó a dirigirse a los gentiles, mandó a Bernabé y a Pablo hacia los gentiles, y pues lógicamente entre ellos estaban los griegos y todos los demás, las demás naciones que estaban alrededor de ellos, y de ahí salió él para avanzar y fundar iglesias. ¿Amén? Porque fue cuando fue con Bernabé, ahí empezó todo, y después hizo otros 2 viajes más. Luego en el número 17 de 28, Hechos 28, el 17, el 16, a ver, permíteme. ¿Dónde me quedé? Ajá, ya lo entendí. Es que estaba brincando más abajo. Es que estaba ya hasta abajo. Hechos 28:11. Ahí va. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Es importante esto porque ya vimos, es para que se entienda más el tema, por eso me meto en muchos versículos que están lejanos unos de otros, pero lo que es importante es la esencia del mensaje. El mensaje es el Señor siempre ha buscado la manera de apoyar a su pueblo, y siempre les dice, pues también me interesan los gentiles y sobre todo los pobres. Por eso cuando mandaron a los a Pablo y a Bernabé hacia los circuncisos, él dice, le dijeron, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, era primordialmente los pobres, es una cuestión cristiana 100%. Ya en el Hechos 28, 11 al 31, está lo que iba a vivir Pablo en Roma. Y aquí empiezan diciendo cómo llegó, cómo empezó su ida a Roma. Iba como preso. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteoli. Al segundo día a Puteoli, así se llama la zona. El 14 dice, donde habiendo hallado a hermanos, o sea, ya había hermanos ahí cristianos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma 15 días. Nos fuimos a Roma. El número 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, ¿qué le pasó a Pablo? Pues ya estaba más tranquilo porque veía que la obra de Dios estaba caminando como Dios lo tenía pensado. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte como un soldado que le custodiase. Aquí no tenía cadenas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando fue la primera vez que lo apresaron a Pablo, lo dejaron vivir en un lugar nada más con un guardia, y no traía cadenas, era libre. Hablaba con mucha gente del Evangelio, y fue cuando le hizo la primera carta a Timoteo, cuando estaba en Roma, pero sin cadenas. Ya cuando fue la segunda vez, ya hablaba como preso y con cadenas, y sabía que de esa ya no iba a salir. Entonces le da consejos a Timoteo, que era su hijo espiritual. Pero ahí estaba predicando con esa facilidad que tenía de parte de Roma. El número 17 dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones, hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, es cuando desde allá lo llevaron hasta Roma, en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, no había razón para eso, para que estuvieran preso. El 19 dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. O sea, ni se habían avisado a los judíos que vivían en Roma. Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. El 22, querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, o sea, de la secta cristiana. Pues claro, pues eran los del poder económico, los judíos, como siempre han sido, pues tenían todos los medios para poder hablar contra de ellos. El 23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Se la pasaba predicando todo el día el hermano Pablo, persuadiéndolos, se los convencía, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, la ley mosaica. O sea, no hay ningún contrapunto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo es una misma historia. Es la historia de Cristo, la historia del Señor. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como todo el tiempo, ¿no? O sea, no todos van a creer, pero muchos sí. El 25 dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ya sabía Dios que no iban a contestar, que no iban a entender la palabra. Lo dice claramente ahí, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es Isaías 6, 9 al 10. O sea, ya estaba, todo se estaba cumpliendo la palabra de Dios que ya no iban a entender, no iban a entender. Era por demás. Eso ya lo sabía Dios. Pero quería ponerlo de manifiesto ante todos ellos para que se dieran cuenta que era realidad eso. ¿De acuerdo? El 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Fue cuando el Señor mandó toda la información hacia los gentiles y fue cuando empezó todo a progresar, a cambiar para el pueblo gentil, porque encontraron a su Dios, porque lo rechazó su pueblo original. Amén. Dice, pues sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. El 29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. O sea, había como siempre, unos que sí creían, los que no creían, pero no se separaban de los beneficios de ser del mundo, aunque decían que seguían la ley de Dios, cosa que no era cierta. El 29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí. El 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Él siempre estuvo predicando la palabra de Dios. Por eso, yo, hermanos, la verdad les digo una cosa, lo más hermoso que para un pastor es que cada determinado tiempo, ojalá fuera diario, y nos dedicáramos nada más al Señor, estaríamos predicando todos los días, porque es el sueño de uno, ¿no? Dedicarse al Señor nada más. Pero los tiempos no son de nosotros, los tiempos son del Señor y Él sabrá qué hacer con todo lo que soñamos, pensamos. Y luego dice claramente ahí, ¿no? El 31, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, ahí predicaba es lo que quería él, ir para allá. Pero es la parte final de su ministerio y ahí fue asesinado por los judíos, porque ellos fueron los que lo llevaron ahí siendo inocente, aunque la mano ejecutora fue romana. Pero él no lo podían colgar porque eso no se podía hacer a un romano, y él era romano también. Entonces le cortaron la cabeza, pues al fin de cuentas lo mataron. Qué terrible, ¿no? De ahí nos vamos a Hechos 2, 1 al 8, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es cuando ya se viene Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa la llegada del Espíritu Santo a los 120 personas que estaban ahí en el aposento alto. Y dice 2:1:8, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es la maravilla de Dios, es Emmanuel, hermanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, imagínense que de repente le llega a una persona que sabe que no es de su país y empieza a hablarle clarito su idioma natal, en el cual ha vivido usted desde que nació. Qué cosas, ¿no? Y dice el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, o sea, quedaron así como expectantes, ¿no? Estaban atónitos y maravillados, diciendo con la cara de asombro, ¿no? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Sabían que eran galileos y que hablaban eh, nada más un idioma, el de ellos. Y ahí estaban hablando todos los demás. 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo, cómo pues les oímos hablar? No lo entendieron. Y esto después, ¿qué pasó? Pues empezaron a pedir perdón, a decirle a Pedro que por qué, que primero decían que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, que es un vino dulce, y que estaban, en sí les estaban acusando de que estaban ebrios. Pero pues un ebrio no habla ni el idioma que ellos hablan, ¿no? O sea, no hablan nada, ¿no? Más balbucean y ellos hablan clarito el idioma de ellos y les hablaban de las maravillas del reino de Dios. Hechos 8, 4 al 8 dice, el 4 de Hechos 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí vamos a hablar de Esteban. Esteban, un evangelista maravilloso del Señor Jesús, él
pues lo agarraron y lo apedrearon porque estaba hablando de la palabra de Dios. Esteban, el primer mártir después de Cristo, que murió Cristo y luego a Esteban lo mataron a pedradas. Él, antes de morir, ahí dice la palabra del Señor, él vio el cielo y vio a Dios. Y le dice, Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, perdonándolos. Pero él sabía que ya iba a estar con el Señor. Cuando pasó eso, les dio miedo a todos los que cristianos y se fueron. Empezaron a dispersarse por todo el planeta conocido. Se fueron y se desaparecieron. Pero ¿qué hicieron allá? Hablaron del Señor. O sea, no quedaron inactivos. Hicieron lo mismo que Pablo, ¿no? Cuando llegó a Roma. Hablando y hablando con denuedo del Señor. Dice Hechos 8, 4 al 8, dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea que la muerte de Esteban es una cosa que dice, ¿cómo? Si estaba hablando el Señor y ¿por qué lo mataron? Pues por eso. Pero sirvió la muerte de ese varón de Dios para que todos fuera, su doctrina del Señor Jesucristo fuera repartida en todo el mundo, conocido hasta ese tiempo. Dice claramente, ¿no? Anunciando el Evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, en el número 5, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, tenían demonios adentro, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos y eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. Recordemos que Samaria era un pueblo rechazado por los judíos, sectarios. Los judíos son sectarios, son gente muy, muy apegada y no admiten a nadie que no sea de su sangre y sus costumbres sobre todo. Aunque sea de su sangre, se ve que los ha rechazado, como a Pablo. Entonces, lo que les importa a ellos es el estatus como una sociedad selecta. Y eso es una sociedad que está siempre en contra de los mismos judíos. ¿Qué se puede decir una sociedad así, no? De ahí nos vamos a Hechos 1, 12 al 26. Estábamos hablando aquí dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados salieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, al que mató Herodes. El 14 dice, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, ahí entre todos esos 120 personas que estaban ahí ubicadas en el aposento alto, estaba la María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo también. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí está, el 120 nunca se nos va a olvidar porque es parte de la temática que tenemos todo el tiempo presente en la mente. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. O sea, se cumplió la profecía.
El 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, ¿quién? Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué terrible, ¿no? Explotó. Y el 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, por la sangre derramada por Iscariote después de haber caído cuando se había ahorcado. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahí está. O sea, murió y le quitaron todo. No habitó su habitación, dice. Pues no, era desechado por Dios. De ahí nos vamos al 20, hasta al 26. Dice el número 21, dice. 1:21 al 26. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, cuando se fue el Señor, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía como por sobrenombre Justo, y a Matías. Iban a escoger al sucesor de, de Judas Iscariote. El 24 dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, o sea, por pecado, para irse a su propio lugar, que claro no va a ser en el cielo, ¿verdad? Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí se juntaron los 12. O sea, se hizo un sorteo, suertes, un sorteo, para escoger al apóstol que faltaba, porque nada más eran 11, y cayó sobre Matías. De ahí nos vamos al Hechos 10, 1 al 28. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión es un oficial romano que su nombre deviene de 100, era jefe de 100 soldados, por eso se llama centurión. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. O sea, el Señor escucha siempre. No porque usted no sea judío o cristiano, no cree en Dios según usted, pero usted ora y sabe que lo dice, pero en el fondo que cuando está solito le da miedo y empieza a pedirle perdón a Dios y el único que lo sabe es usted y Dios. Ahora sí que aquí lo estamos ventaneando, ¿no? Y dice, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Pues si ves un ángel te asombras, ¿no? Por la gracia de Dios yo he visto varias veces ángeles y me maravillo, ya no me espantan, así, cuando se empezaba a ver así como que me daba temor, pero ya los ve uno más a fondo y platican con uno y ya uno más tranquilo, ¿no? Envía pues ahora hombres a Jope, ¿sí? Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, no se vaya a confundir, Simón y Pedro es lo mismo que Cefas, es Pedro, pero pues ahí le ponen 3 nombres a Pedro. Bueno, el 6, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a los 2 de sus criados
y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, en la tarde. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, o sea, estaba en oración. De ahí nos vamos al 11 en adelante, al 28, al 20, ¿no? Luego al 28. Bueno. A ver, ¿qué hizo Pedro ahí? ¿Qué le pasó? ¿Y qué vio? Le vino un éxtasis, o sea, como que dice, entró en presencia de Dios, es lo que dice ahí claramente, ¿no? Un éxtasis cuando ves algo extraordinario, más allá de lo humano. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran tela grandísima, una enorme tela, que atado de los cuatro puntas era bajada a la tierra, era bajado a la tierra. ¿Atado aquí, no? O sea, debe sido los ángeles los que lo traían. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Recordemos que hay comida que no comen los judíos. La comida de ellos es especial. Pero le vino lo que no debe de comer, según él, según la religión judía. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, le dice el Señor. Pues, ¿quién es? Pues el Señor. ¿Quién más? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que el Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjese, este es un mensaje impresionantemente importante para los cristianos, hermanos. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Le está dando a entender que todo lo que él, que puede comer de todo lo que esté frente de él, pero en el nombre de Jesús lo puede librarse del castigo, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo, estaba asombrado dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenías por sobrenombre Pedro. Iban por él. Y mientras Pedro pensaba en la visión, les dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. El mismo Señor le dijo: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién hace todo? El Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Es Dios mismo. De ahí nos vamos al 21 al 28, ¿no? Yo creo que ya sale, ¿no? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén. O sea, quería que los evangelizara Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, se fue con algunos compañeros de él. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Estas enseñanzas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente, desgraciadamente, en la religión popular, se postran ante los curas o padrecitos que le dicen. Todo está mal ahí, ¿eh? Solamente ante el Señor nos podemos postrar. Y Él es invisible. Te está viendo, pero no puedes postrarte ante ningún hombre ni adorarlo, ¿eh? Es lo peor que puedes hacer, es un pecado ante Dios. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Es la otra versión o forma de ver las cosas, que los alimentos los podemos comer. Todos los que somos cristianos y no somos judíos de religión, aunque seamos judíos de sangre, este, podemos comer lo que sea, a excepción de la sangre. La sangre sí no, pero todo podemos comer en el nombre de Jesús. Pero ellos no, porque están bajo la ley de Moisés. Entonces, hay dos opciones. ¿Qué pasó ahí? Habló con ellos, predicó, y a estas personas que estaban ahí eran bastantes personas. ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo de Dios. Emmanuel se manifestó ya entre los gentiles de ese lugar. Y dice Pedro, cuando termina todo esto, dice, ¿cómo podemos negarles el bautismo a ellos si ya recibieron el Espíritu Santo? Dios ahí les manifestó que no hacía diferencia entre los judíos y los no judíos. Lo que importa es cómo está tu corazón. Si realmente amas a Dios, amas a Jesús y sabes que Él es el Dios único que existe y que Él no quiere que adoremos imágenes, sino solamente a su santo nombre, Jesucristo de Nazaret. Todo esto que dice el Señor es ordenar lo desordenado. Desde el principio de que cuando bajó el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, de las aguas, sobre la faz de las aguas, ahí empezó a ordenar todo. Y todavía no termina porque somos una bola de sinvergüenzas, toda la mayoría de la humanidad, que hacemos todo lo que no quiere Dios hacer, que hagamos y lo hacemos. Entonces debemos hacer lo que dice el Señor, porque si no estamos en un pecado ante Dios. Continuamente caemos en uno, luego en otro y así nos la llevamos. Pero va a llegar el momento que va a venir el Señor, se va a presentar como una enorme nube, en una enorme nube. Y ahí ya va a ser el último día que vas a tener oportunidad de cambiar tu forma de vida o por lo menos pedir perdón. Pero falta que ni tiempo te dé. Entonces más vale acercarse a Dios antes de que pase más cosas y entender que el Señor va a venir. Está la promesa de Dios que así va a ser. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? A los hermanos que le acabo de invitar apenas en las consultas de ayer, día 3, les digo yo, hermanos, nuestro Señor se presenta en múltiples formas, a través de sus hijos. Llegan ustedes a través de un sacerdote, de una hermana, un hermano, un pastor, en estos casos, del consultorio de medicina que está en Niños Héroes, en la Doctores, y los invitamos a que escuchen la palabra de Dios. No es palabra nuestra. Hice referencia a muchos versículos que pues, se van ligando con la singularidad que en todas ellas el Señor quiere ordenar lo desordenado por el demonio y por nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Hay gente que dice, no, pues yo me divierto a mi manera, yo me porto bien. Dice, nada más cada cuando toma, pues cada semana, y es portarse bien. No sabe que está dañando el templo de Cristo, que debe ser mantenido puro ante Dios. Lo está destruyendo fumando, lo está destruyendo usted emborrachándose. Pinta el cuerpo de Cristo como si fuera un lienzo común y corriente. No, la piel del cuerpo de Cristo es de Cristo, no es de usted. Y si usted llega con todas esas cosas, ¿cómo se lo va a explicar a Jesús? Es lo que a mí me interesa saber. Si a mí me interesa saber, cuando me preguntan algo, pues imagínese al Señor Jesús, de que él sabe por qué lo hace, pero Él quiere que usted lo diga. No porque se pinte un muñeco en una mano ya va a ser usted mejor o peor que a otra gente. Lo que importa no para los humanos,
que manda mensajes según de liberación, que usted es un hombre libre, una mujer libre y hace lo que se le antoja con su cuerpo. Está equivocado, hermana o hermano, están equivocados porque el cuerpo de usted no es de Dios, no es de usted, es del Señor Jesús. Y si peca con ese cuerpo, está pecando ante Dios en su cuerpo que debe ser santo. Amén. Bendito Señor, oremos, levantemos nuestras manos. Señor Jesucristo, en este día te damos las gracias, amado Padre, por darnos la oportunidad de leer tu hermosa palabra, amado Señor. Y queremos, Emmanuel, Señor, a Dios en nuestro ser. Te pedimos perdón por el mal uso que hacemos de nuestro cuerpo, Padre Santo, desvelándonos, comiendo de más. Muchas hacemos cosas que aparentemente no son malas, pero son malas. Durmiendo poquito y trabajando de más por avaricia o por amor al dinero, por querer tener unos tenis Converse, que no tiene nada de bueno eso. Querer tener ropa de marca, porque pues cómo voy a andar con ropa común, pues qué pasó, pues yo soy Juan Camaney, ¿cómo voy a andar así? No, la ropa no te hace mejor ni peor, hermano, pero tu corazón se está desviando hacia el consumismo del capitalismo rampante que hay en nuestros países. Debes de ver que toda la ropa está bien, no importa que tenga un nombre, un sello, un logotipo, alguna cosa diferente. Eso no te hace mejor que otra persona. Lo que te hace diferente y mejor ante Dios es su corazón, noble, humilde, y no esperar más que la bendición de Dios por todo lo que tú haces, ayudando a tus hermanos, a todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Gracias, Santo Padre, por darnos la oportunidad de entender que el Espíritu Santo es la presencia tuya en todos y cada uno de tus hijos y no es otra cosa más que tu amor viviendo en nosotros, Padre Santo. Gracias, amado Padre. En tu hermoso nombre te doy las gracias, amado Señor Jesucristo. Bendice a todos los hermanos de Maranata, la iglesia virtual. Por cierto que hay muchos hermanos que me están preguntando que cuándo vamos a salir al mundo. Pues yo no lo sé, es cosa de Dios. Y si en algún momento determinado el Señor nos da una señal, porque así debemos de actuar, conforme a una señal de Dios. Y se busque pretencioso, ¿no? ¿Cómo cree que el Señor va a hablarle a él? Pues sí lo va a hacer, porque soy hijo de él, soy ministro de su iglesia y él sabe que yo estoy esperando el mensaje de cuándo empezar en el mundo a trabajar en una iglesia ya física y no virtual. Y el Señor va a dar el tiempo justo, o a lo mejor no lo da. Pues hay que estar en obediencia ante Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendice a toda nuestra congregación, Señor, en este sitio donde estamos ubicados en el ciberespacio. Sabemos que somos un pueblo unido en ti y por ti, para ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.